te amo más que a mi ser, te anhelo, te necesito, te amo que a mi ser. Otra vez, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Hay personas que no creen en lo que dicen. Uno tiene que creer en lo que dice. Por eso dijo Jesús: conforme digas, te será hecho. La cuestión es si creo en lo que digo. Yo creo que Jesús está en este lugar. Por donde Él pasa, todo lo transforma. Mira qué alegría para ti y para mí. Por donde Él pasa, todo lo transforma. Mira qué alegría para ti. Pasando por aquí, Jesús está. Ahora, escucha algo. ¿Qué pasa cuando uno no conoce a Jesús? No sabe interpretar sus cosas. Cuando conoces a una persona, sabes interpretar sus bromas, sabes interpretar sus silencios, sabes interpretar sus enfados, porque la conoces. Por eso el Señor me llevó este mes a hablar de Jesús. El domingo pasado hablemos de su niñez. Hoy vamos a hablar de su prioridad. Jesús tenía una prioridad y Él era serio, tenía un carácter serio, era muy maduro. Ya desde niño pudimos ver cómo Jesús no se dejó arrastrar por la marca de la vida. Jesús tenía marcas, No fue un niño happy guay, No fue un niño de PlayStation, ni de PorAventura, ni de McDonald's, ni de juguetes. No fue un niño de cumpleaños. Fue un niño marcado. Primero porque se crió en las faldas de una madre que rondaba sobre ella la marca de adulterio y fornicación. Luego le siguió que tuvieron que salir huyendo, previamente habiendo nacido en un lugar sin honra, sin méritos. Los únicos que le dieron valor al nacimiento de Jesús fueron los sabios de Oriente. Pero todo lo demás, entre pastores, animales. Aún el cuento dice que nació en un pesebre lleno de animales. No estuvo bonita la historia de Jesús. Se tuvo que ir a Egipto. Cuando vino de Egipto, creció, le ofrecieron al Señor. Y a partir de ahí se desarrolla una vida hasta los 12 años que aparece en el templo. Y el padre y la madre le tienen que reñir porque se quedó como perdido y resulta que él
ya le venía el instinto del ministerio y le dice al padre: mira que en los negocios de mi padre me es necesario estar, reconociéndole la paternidad a Dios Padre y quitándosela totalmente a José. No sé qué pasaría, pero ya no se sabe más de José, hasta que Jesús no cumplió los 30 años, por tanto se cree que José murió joven, y si él era el mayor, echa las cuentas. ¿Quién se tuvo que hacer cargo de la casa? Porque en aquellos tiempos las mujeres no trabajaban, y más que Jesús tuvo más hermanos por parte de madre. No fue bonita su crianza, y sin embargo él era maduro. Y cuando él se manifiesta a los 30 años, manifiesta una prioridad, y es la que hoy vamos a ver. ¿A alguien le apetece hablar y escuchar de Jesús? Mateo 6:10 es la primera oración que Jesús enseña. Y el mismo capítulo te revela que está hablando de los comienzos. Hoy vas a disfrutar. Ya solo por ser el capítulo 6 tienes que entender que está hablando de los comienzos de la historia. ¿Sí? Esto viene después que él desciende del desierto. O sea, no había hecho nada todavía, pero enseña la oración. Y en la oración él revela su prioridad. No titubea y no se anda con engaño. Él lo dice claramente y dice cuál era la prioridad de Jesús, y era que viniera el reino de Dios y que se hiciera su voluntad. Y toma un referente de cómo quiere Jesús que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, y es como se hace en el cielo. Él tenía conocimiento de cómo se hacía la voluntad del Padre en el cielo, si no, no lo hubiera dicho. Porque yo no sé cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, yo no he estado allí. Yo no sé el nivel de obediencia que hay allí, ¿tú lo sabes? Yo te puedo hablar de aquí, de la obediencia que se puede llegar a tener aquí, pero él dice como en el cielo. Entonces yo entiendo que Jesús tenía conocimiento, tenía aunque él era todo hombre, pero también era todo Dios. Y aunque él se despojó de su gloria, se despojó de su divinidad, del ser igual a Dios, pero a él le quedaba en su ADN espiritual, no corporal, pero sí espiritual, le quedaba conocimiento y recuerdo de lo que se vivía en el cielo. Por eso hubo un momento que dijo: vísteme o lléname con aquella gloria que tuve. Y eso no lo dijo en fe, eso lo dijo por un recuerdo. Así que me quiero aferrar a esta frase de que, como en el cielo, es que él tenía conocimiento de la voluntad que se hace en el cielo, obedeciendo al Padre. Él quiere que venga el reino y que se haga la voluntad. Por tanto, ¿cuál era la prioridad de Jesús? No era sanar enfermos, no era levantar paralíticos, no era perdonar pecados a nadie. Jesús no vino a eso. Jesús vino a establecer el reino y a hacer la voluntad de Dios. Eso me llena a mí de fuerza, porque tú te imaginas que se nos pusiera a ti y a mí una demanda de que tienes que levantar 40 muertos, tienes que orar por 50 paralíticos, tienes que sanar 300 enfermos, tienes que llenar una iglesia con 1500 personas. ¿Tú te imaginas que te pusieran esa losa encima? Ya te digo yo que viviríamos frustrados, dependiendo siempre de unos resultados para saber
si estoy siendo aceptable delante de Dios o no. Pero no fue así, porque ni Jesús lo tuvo. A Jesús no se le encomendó nunca decir: tienes que resucitar 5 muertos, ni 3 muertos, ni tienes que predicarle a 5.000, ni 3.000, ni 10.000. Tienes que hacer grandes obras. Nunca se le dijo eso. Solo se le dijo predica y haz mi voluntad. Pablo, que lo entendió, dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y en otro lugar dice: Pablo sembró y Apolo regó, pero Dios. O sea, que la prioridad de Jesús se tiene que convertir en mi prioridad. La prioridad de Jesús se tiene que convertir en tu prioridad. ¿Y cuál es la prioridad de Jesús? Que venga tu reino y se haga tu voluntad. Ya, pero es que no me están saliendo las cosas como yo quiero. Eso es bueno, que no se hagan las cosas como tú quieras. Porque significa que se está trabajando para que se hagan las cosas como quiere Dios. ¿Tú te imaginas que se hicieran las cosas como tú quisieras y te saliera todo lo que tú quieres? Te puedo hablar con cariño, pero te puedo hablar. Seríamos unos envanecidos. Llegaría un momento que le diríamos a Dios: siéntate ahí que te voy a enseñar. Por eso el fracaso nos mantiene humildes. El desprecio nos mantiene pequeñitos. La enfermedad nos mantiene vulnerables. Por lo tanto, me considero dependiente de Dios. Porque llego a un resumen y me doy cuenta que digo que ni todo lo sé, ni todo lo puedo, ni todo lo tengo. El único que se puede atribuir la omnipotencia es Dios. Por tanto, Él es el único que puede decirte que yo lo puedo todo, yo lo tengo todo y yo lo sé todo. Y Jesús manifiesta en este único verso su prioridad antes de hacer nada. ¿Y cuál era? Venga tu reino. El reino de Dios es su cultura. Como dije, son sus formas de pensar, que veremos también en estas prédicas que nos quedan de octubre. El reino de Dios es la manera de cómo Dios tiene de ver las cosas. ¿Tú sabes que el vaso de agua, cuando está a la mitad, tú lo puedes ver medio lleno o medio vacío? No vamos a discutir que esté en medio. La diferencia de opinión es que tú lo verás medio lleno y yo lo puedo ver medio vacío. Las mismas cosas que tú ves las ve Dios, ¿eh? No pienses que Dios está viviendo en Marte y solo se fija en Júpiter y no sabe lo que pasa en la Tierra. Dios está viendo lo mismo que tú. Las cosas que pasan a tu alrededor también pasan alrededor de Dios. Dice la Biblia que Él está llenándolo todo en todo. Él está aquí. Él está en Madrid. Él está en Perú. Él está en China. Él está en todos sitios. Él está viendo lo que está pasando. La diferencia es cómo Él lo interpreta. Él está viendo tu enfermedad. Él está viendo tu escasez. Él está viendo tus problemas familiares. Él no le quita importancia. No pienses que para Dios no tiene importancia lo que está pasando. Tiene importancia, la diferencia es cómo Él lo ve. Tengo un hijo rebelde, ya Dios lo está viendo. Tengo una enfermedad, ya Dios lo está viendo. No está funcionando mi ministerio, Dios ya lo está viendo. La diferencia no es que Dios esté viendo otra cosa, la diferencia es que Dios lo interpreta de otra manera. ¿Tú cómo ves el vaso? ¿Y otros cómo lo ven? Lo que nadie me está negando es que está en medio.
¿Ves cómo todos coincidimos? Hay una palabra que todos hemos utilizado. ¿Cuál es? Medio. Dios está viendo mi vida. Lo que pasa es que a lo mejor no coincido lo que Él opina de ella. De ahí la frase de Jesús: hágase tu voluntad. Porque las cosas que tú quieres que se hagan, Señor, siempre serán mucho mejor de como yo las puedo hacer. Y estas prédicas a lo mejor no te levantan del asiento aplaudiendo, pero estas prédicas te van a traer una madurez que vas a marcar la diferencia con muchos cristianos que estén a tu alrededor. Porque déjame decirte, la gran mayoría de la gente creyente hoy son inmaduros. Son niños. Porque no tienen una base sólida de fe. Lo importante no es lo que la gente diga de ti y de mí. Eso no es importante. Lo importante es lo que diga Dios de ti y de mí. ¿Y cuál era la prioridad de Jesús? Que se haga la voluntad de Dios. Y Él lo manifiesta en la enseñanza de la oración. La gente toda se enfoca en danos el pan de cada día. Solo piensa en la comida. Pero antes de dame el pan está hágase tu voluntad. Por tanto, hay panes que si Dios no me los quiere dar, ¿por qué tengo que pelear con Dios? Porque al final de la oración dice, porque tuyo es el reino. O sea, tuyas son estas maneras. Las cosas se tienen que hacer a tu gusto, porque es de ti quien salen los planes y los propósitos. Venga tu reino, venga tu cultura, venga tu forma de pensar, venga tu manera de entender las cosas, Padre. Juan 5:30. Hay muchos versos, estemos atentos. Hay muchos versos que hablar hoy. Dicen Jesús, no puedo hacer yo nada por mí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Es que era un inútil Jesús acaso? No, pero tenía bien claro a quién había venido a obedecer, no a los hombres. Nunca despreció a ningún hombre, pero sin embargo nunca se sujetó a ninguno de ellos. ¿Qué más sigue? Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Alguien dirá, lo que oía era de los hombres. No, ahora verás de quién oía. Porque no busco mi voluntad. No busco lo que a mí me parece bien. Yo no digo si el vaso está medio vacío o lleno. Yo no, es que ni lo digo. Yo digo cómo está el vaso. Y ahora, Él es el que dice si está medio lleno o está medio vacío. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No lo envió ningún profeta, no lo envió la religión, no lo envió ningún pueblo. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Cuándo vamos a despertar a la única y verdadera realidad de que somos hijos de Dios? El otro día me contaron un caso de hubo un accidente y tuvo que intervenir los bomberos. Y cuando llegan los bomberos, llega el capitán de los bomberos y dice dónde había que cortar la calle y qué es lo que había que hacer. Y todos se ponen a hacer lo que dijo el capitán de los bomberos. Pero llegó un policía. Y ahora empezó el policía a decir lo contrario que dijo el capitán. Y la gente que no supo interpretar el uniforme
empezó a hacer caso al policía. Hasta que se dio cuenta el jefe de bomberos y le empezó a gritar al policía, diciéndole: oye, ¿quién te crees tú? Fíjate cómo le habló. ¿Quién te crees tú para quitar lo que yo he puesto? Ah, pues yo soy el cabo y yo soy el capitán de los bomberos. Y yo tengo más autoridad que tú. Y delante de todos revocó la autoridad del policía. Por tanto, ¿quién tenía la verdadera autoridad ahí? El bombero. Y el bombero no carga pistola. El bombero no carga papelina para hacer multa. Pero tiene una autoridad superior. El sistema es la policía que te está controlando. El sistema es la policía que te puede disparar. El sistema es la policía que te está denunciando constantemente, pero hay alguien que está por encima de ese sistema, y ese sistema es Papá Dios. Es nuestro Padre. Y Él va a determinar lo que a ti te conviene y lo que no. Por tanto, no busques complacer al sistema. Porque para Dios, a lo mejor, tu momento de escasez es el lugar donde Él te está forjando en su soledad para que lo busques. Así que no creas al sistema de que porque no tengas ciertas cosas eres un pobre desventurado. Para Dios no eres pobre ni desventurado. Lo único es que Dios te está forjando en un tiempo. Lo que para otro es despreciable, para Dios es el lugar perfecto para estar contigo, para llenarte de su espíritu, para empoderarte. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Y qué dijo Jesús aquí? No hago nada por mí mismo. No hago nada por mí mismo. Según oigo. ¿De quién oía Jesús? ¿De quién oía Jesús? Del Padre. ¿Cuánto estamos oyendo nosotros a Dios? Oímos a los médicos. Estuve antes de ayer con mi hermana en el hospital. Y nos dice la doctora: que sepas que tu hermana venía con un mes de vida. En mayo del año pasado. Un mes le dieron. Un mes le dieron. Dice, o menos, porque ella vino en fase 4. El que entiende de tumores sabe lo que estoy hablando. Fase 4. Lo que no sabe la doctora es que estuvimos orando. Yo no digo que Dios me oyera a mí solamente. Yo sé que yo oré a Dios. Hubo mucha gente que oró, pero yo oré a Dios. Ha pasado año y medio y todavía está mi hermana ahí peleando. El tiempo que Dios la quiera tener será en la voluntad de Dios. Si mi hermana vive 30 años más, por la voluntad de Dios. Y si mi hermana se la lleva el Señor antes de 30 años, será la voluntad de Dios. Pero según oigo a Dios, así juzgo. ¿Y sabes que yo oigo a Dios? A que me ves muy especial. ¿Por qué te he dicho que yo oigo a Dios? Porque Dios sigue hablando. Y la Biblia dice: y todo lo que atares en esta tierra. ¿Sabes que la palabra atar en la tierra significa prohibir? Por tanto, en otras palabras, lo que tú prohíbas en esta tierra se va a empezar a prohibir en el cielo. Y ¿sabes la palabra desatar? Significa permitir. Por tanto, lo que yo permita en esta tierra se va a permitir en el cielo. Yo estoy orando, llorando, llorando, llorando y esperando la voluntad de Dios. ¿Jesús qué dijo? Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Tú no estás bajo una locura cuando estás declarando abundancia y te está faltando la nevera llena. Tú no estás en una locura cuando estás declarando paz y en tu casa hay contienda. Tu juicio es justo. Lo que pasa es que no juzgas las cosas según tú ves, sino según oyes. ¿Alguien está aquí? ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Hacer la voluntad de Dios. No era sanar enfermos. No era sanar enfermos. No era montarse en una barca y andar sobre el mar. Esa no era la voluntad de Jesús. Eso sucedió mientras estaba en el proceso de cumplir la voluntad de Dios. Dios te va a prosperar. Dios te va a salvar.
Dios te va a sanar, Dios te va a promover, pero tú no buscaste nada de eso. Tú lo que empezaste a hacer era la voluntad. Muy bien, buscar la voluntad de Dios. Y en el proceso vas a ver milagros, vas a andar sobre las aguas, se te van a abrir puertas, Dios te va a dar gracia y favor. Pero tú buscaste eso, no. ¿Tú qué buscaste hacer? Mateo 18:11. Y luego leemos el 14. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahí está. Ahí está. Para lo que había venido Jesús. ¿Ha venido a sanar enfermos? No. ¿Vino para multiplicar el pescadito y el pancito? No. Todo entró en el proceso, pero no vino a eso. ¿A qué vino Jesús? A salvar lo que se había perdido. Y pone la comparación entre esos versos de una oveja que se pierde y va a rescatarlo el pastor, y cierra esa enseñanza en el verso 14 y dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, como no se perdió aquella oveja, no es la voluntad de Dios que se pierdan estos pequeños. Por tanto, ¿cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús predicara el reino para que nadie fuera condenado, que nadie se perdiera. Por eso Jesús le dio siempre más importancia a la prédica que orar por enfermos. ¿Entiendes ahora la escena cuando descienden al paralítico, que en vez de orar por él para que se sane, lo que hace es que le perdona los pecados? Porque era lo importante. O sea, a lo mejor ese hombre se tenía que haber muerto en la parálisis, pero al Jesús sanarlo de la parálisis, hizo que en vez de morir ahí, muriera de aquí 15 años, pero morirse iba a morir. Le damos mucha importancia, y me cuido mis palabras, lo que digo. Le damos mucha importancia a vivir. Pero tiene más importancia la eternidad que lo temporal. Yo no quiero que me falte nadie de los que amo. No quiero. Ni quiero que me falte nadie de mi iglesia. Nadie a los que Dios me ha puesto en mi camino. No quiero, por favor, que venga la muerte y se lleve a nadie. No lo quiero. Pero que nadie me niegue que un día nos tenemos que morir. ¿Sí o no, hermano? Entonces, ¿qué es lo que realmente para el Padre? La eternidad. ¿Y qué dice aquí? Que no se pierda. Y está hablando de una perdición eterna, no temporal. Jesús se enfocó al alma. Jesús se enfocó al interior de los hombres. ¿Y cuál era la prioridad de Jesús? Complacer al Padre y predicar. Jesús nunca tuvo complejo por tener 12 apóstoles. Nunca compitió con Juan, que teniendo que haber sido uno de sus apóstoles, siguió predicando el arrepentimiento. Y el ministerio de Juan estaba limitado a la aparición de Jesús. Sin embargo, Juan no supo interpretarlo y siguió predicando. Es más, hubo un momento que hasta dudó de Jesús, si era o no el Mesías. Nunca tuvo complejo porque de 12 pasó a 70 y de 70 pasó a 12. Nunca tuvo complejo porque hubo un momento que lo querían hacer rey y otro momento lo quisieron despeñar. No tuvo complejo porque él sabía a quién estaba obedeciendo y lo estaba haciendo bien. ¿Te digo algo? ¿Nadie quiere que diga nada? Escúchame, hay veces que haciendo la voluntad de Dios nos van a salir las cosas mal. Hay veces que haciendo la voluntad de Dios, en vez de flores vamos a recibir piedras. ¿Te digo algo más? Hay veces que haciendo la voluntad de Dios creemos que vamos a prosperar y nos vamos a empobrecer.
Por tanto, no dependo de los resultados para saber si estoy haciendo la voluntad de Dios. Depende de mi conciencia. Que tú sabes, que yo sé, que lo que estoy haciendo, aunque no me esté saliendo bien, es la voluntad de Dios. Te digo algo que a lo mejor te rompe los planes. No todo lo que se siembra se recoge. Así que bienvenido al reino de Dios, donde aquí lo que importa no es el resultado de las cosas, sino la conciencia de que estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Porque te voy a decir algo, si hay un ministerio fracasado es el de Jesús. Porque alguien que no cometió ni un solo error, mira dónde acabó, en la cruz del Calvario. Alguien que nunca ofendió a nadie, lo tacharon de ladrón, lo tacharon de usurpador y de falso rey. ¿Eso es justo? ¿Eso es recoger lo que uno sembró? ¿A cuánta gente le hizo bien Jesús? No se sabe. El asunto es por qué se vio solo en la cruz. Ni sus apóstoles. Pero ¿cuál era su prioridad? ¿Entendéis ahora la frase de todo está consumado? O sea, lo que yo vine a hacer fue lo que tú me mandaste. Como dice la hermana, ya lo hice. Ahora todo lo demás depende de ti. ¿Tú te atreverías a llegar un día a decirle a Dios, yo ya lo hice? Lo que queda te toca a ti. Ojalá yo llegue un día a decir eso. Padre, todo está consumado. Mira si era importante. ¿A alguien le gusta este mensaje? Si queréis paro y mi mujer se pone a hacer una danza o algo. ¿No? ¿Sí? Escúchame, mira si era importante para Jesús hacer la voluntad. Que mira lo que ocurre en una escena donde Él está predicando en una casa y le dice, mira, que tu madre y tus hermanos están ahí fuera. ¿Alguien de aquí ha tenido madre alguna vez? ¿Has querido a tu madre? ¿Alguien de aquí ha tenido hermanos? ¿Has querido a tus hermanos? Pues Jesús también quería a su madre y también quería a sus hermanos. Pero mira, si para Él era importante la prioridad de hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice? Porque todo aquel, le dicen, Jesús, que ahí fuera está tu madre y tus hermanos, y dice, un momento, que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por eso, si estamos en una iglesia, tú y yo nos podemos sentir más cercanos y más afines que un hijo que yo tenga o un hermano que yo tenga. ¿Es que acaso dejaste de querer a tus hijos o a tus hermanos? No, por favor, quiero mucho a mis hijos, quiero mucho a mis hermanos, pero resulta que con quien estoy afine es contigo. Porque tú agradas al que yo agrado, buscas al que yo busco, amas al que yo amo. Y las personas se mantienen unidas no por intereses, porque el interés llega un momento que se acaba. Se mantienen unidas por afinidad. ¿Cuántos matrimonios hay que cuando llega el tiempo que la persona perdió aquellos atributos físicos que tenía tan bonitos, el otro le dice, ya no eres como antes? Y cuando uno de los dos pierde el atributo económico que tenía, le dice ella, ya no eres como antes. Por tanto, el interés llega un momento que se acaba. Pero cuando hay una afinidad, el cuerpo no es el que era, el bolsillo ya no queda, pero mantienen unidos por tiempo. ¿Por qué?
Porque ya no conciben la vida el uno sin el otro. ¿Sí o no? Qué bonito lo que voy a decir ahora. ¿Sabes que muchos de nosotros ya no somos los mismos que cuando entremos en el primer amor con Jesús? Esa pasión que teníamos, esa entrega, esa fidelidad. No fallábamos a un culto. Teníamos una pasión, una entrega. Pero han pasado los años, ya no somos los mismos. ¿Por qué Jesús sigue amándonos? Porque conectó con nosotros. Porque nos ama. Porque su prioridad es hacer la voluntad del Padre todavía. Y sabes que el Padre quiere que tú y yo no nos perdamos. Por eso el Señor no tiene en cuenta lo que ya dejemos de hacer, sino la necesidad que tenemos de Él. Y nos sigue amando. ¿Y qué dice aquí? Que sepas que si tú haces la voluntad de mi Padre, te tengo como alguien que mío. En otras palabras está diciendo eso. Si tú haces la voluntad de mi Padre, yo cuando te veo a ti veo algo mío. Sin importarme tus defectos, te veo como algo mío. Y se desarrolla en mí una pasión por cuidarte, por protegerte, por velar por ti, porque Él siempre será el fuerte. Él es el león, dice la Biblia, el león de la tribu de Judá. Y te voy a dar un misterio de por qué nunca Jesús te va a desamparar. ¿Te lo doy? Porque es la voluntad del Padre que no te pierdas. Jesús sabe que Él es el buen pastor. Y si Él te desampara, te pierdes. Nunca Jesús me va a desamparar. Pero claro, como toda persona que está cumpliendo la voluntad de alguien y no la suya, tiene un momento de colapso. ¿Tú sabes que para cumplir la voluntad de una persona tú tienes que anular la tuya? Y llega un momento que la voluntad de esa persona que no está sujeta a sentimientos, que no entiende de que si a ti te va bien o te va mal, sino tienes una comanda, que te ha dicho que hagas algo y no ha mirado si tu físico lo puede llevar a cabo, si tienes el ánimo hoy, si como tienes el bolsillo, si la gente que te rodea te lo va a permitir. A Jesús también le pasó. ¿Quién de aquí está trabajando en alguna fábrica, algún lugar donde esté trabajando para terceros? ¿Todos sois autónomos, empresarios? Bueno, cuando tú has llegado a tu fábrica, tú has llegado a tu puesto de trabajo, te han dicho lo que tienes que hacer. A ti te han hecho un test diciendo cómo estás hoy. ¿Estás cansado? ¿Qué nivel tienes de fuerza hoy? ¿Te mandan a hacer algo? ¿Sí o no? ¿Y tú qué tienes que hacer? Hacerlo. En el proceso de obedecer lo que te mandaron, ¿te puedes colapsar? ¿A quién no le ha entrado alguna vez algún dolor? Las espaldas se cargan. Te duelen las piernas, se te hinchan los tobillos. Perdonad la expresión, te entran muchas ganas de hacer un pipí. ¿Sí? Eso es colapsar. Pero la comanda que te hicieron no está sujeta a tus sentimientos, ¿no? Lo mismo le pasó a Jesús. Llegó un momento que Jesús se colapsó y lo vemos en Lucas 22:42. Porque hacer la voluntad del Padre a veces te causa un colapso. ¿Y qué le dice Jesús al Padre? Pasa de mí esta copa. Si tú quieres. Pero se da cuenta que el Padre no quiere. ¿Y qué le dice? ¿Cuál era la prioridad de Jesús? ¿Pero estaba Jesús colapsado? Estaba colapsado. Hay veces que uno se colapsa, hermano, que ya no puedes más, porque estamos sujetos a un cuerpo limitado. Y uno de los factores que más influye en nuestro organismo es la mente. Aquí uno se colapsa y ves que ya no puedes más. Y esa información la recibe tu cuerpo y tu cuerpo le salen dolores que antes no tenía. Porque tu mente está fallando.
Pero hay una opinión más alta que la mía, y es la opinión de Dios. Yo sé de buena gana, hermanos, que muchos de nosotros haríamos cosas diferentes que las que estamos haciendo. Pero tenemos temor de Dios. Solo 3 dicen amén. Todos tenemos temor de Dios, por eso no estamos haciendo cosas que nosotros creemos que serían mejor para nuestras vidas, porque tememos a romper la voluntad de Dios. Eso le pasó a Jesús. Él vio otras maneras. Él vio otras fórmulas que no tener que llegar a Jerusalén y pagar ese alto precio de sacrificio. Él vio otra posibilidad, porque él no era tonto. Porque cuando uno se está bajo presión, el mismo organismo genera un estado un mecanismo de defensa que te hace de ver otras fórmulas. Jesús las vio, pero él entendió, ¿y si esto no es lo que el Padre quiere? Y rompo, como nos está pasando de ti y a mí. Hay veces que uno dice, mira, ¿sabes qué? Que hasta aquí. Esto no está funcionando como yo pensaba. Paro y hago otra cosa. Pero claro, ¿y si no es Dios quien me está hablando? Porque cuando Dios no contesta, no significa que esté aprobando tu nueva decisión. A lo mejor significa que no está de acuerdo con esa decisión que quieres tomar. Pero había una prioridad para Jesús. ¿Cuál era? Juan 4:34. ¿Me dais 5 minutos más? Qué importante es cuando una persona tiene claro lo que quiere en la vida. Qué importante es cuando una persona tiene claro dónde quiere llegar. Hay quien le alimenta un like en una foto que puso. Y está más pendiente a ver quién le da un like a la foto que puso en el... Y está con los tacones que no puede ni andar. Tiene 7 callos. Pero quieren que le hagan la foto. Y luego está el tipo. Que me vean el coche que tengo. No me importa que me he hipotecado por 7 años, pero que vean el coche que tengo. Hay gente que está perdiendo su vida porque no tiene claro lo que quiere. Pero cuando alguien tiene claro lo que tiene, en vez de perder vida, lo que hace es que gana vida. Gana destino, gana propósito. Crea herencia y deja herederos. Y había algo que alimentaba a Jesús, que no era el aplauso de la gente. Te amo, Jesús. Y te amo tanto que daría mi vida por ti. Pedro, Pedrito, Pedrete, me vas a negar como un gallete. Nunca nadie pudo comprar el sentido emocional de Jesús. Nadie lo pudo comprar. Pero tú no sabes que yo puedo darte la vida o quitártela. ¿Tú? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te daría de lo alto. Nadie lo pudo conmover. Porque él tenía clara cuál era su estancia en esta tierra. ¿Cuál era? Y dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mira lo que dice Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Os digo una oración que he hecho esta mañana. Porque claro, al que primero Dios le habla siempre es a mí. Es normal, soy el que recibo la prédica. Yo le he dicho al Señor, Señor, si tú crees que ha llegado mi tiempo de entregar mi ministerio, dímelo, porque la gente falla a los cultos, no viene. Tengo poquita gente. Dímelo, Señor, y plego.
No me contestó el Señor. Digo, háblame. Y cuando estoy componiendo la prédica, me habla el Señor en este verso. Y me dice el Señor, tu comida no es tener la iglesia llena. No comas de eso. Que no te alimente tener un ego grande. Si tienes que predicarle a 3, predica a 3. Tú sé fiel. Es lo único que me dijo el Señor. Tú sé fiel. Y ya te diré yo cuándo es tu fin. Pero el hombre no quiere eso. La comida del hombre es otra que no la voluntad de Dios. La comida del hombre es el aplauso de la gente. Y que Dios me perdone. Pero a mí también me alimenta el aplauso de la gente. A ti no. No, pero no me aplaudas. No me aplaudas a mí. Aplaude si quieres a la sinceridad que te acabo de decir. Y eso es un pecado grande que estamos cometiendo hoy los ministros del Evangelio. Que nos alimenta más que reconozcan la obra que estoy haciendo, que no tener la seguridad en mi corazón de que estoy haciendo la voluntad del Padre, aunque no me estén saliendo las cosas bien. Pero Jesús quedó claro que su voluntad no era hacer su voluntad, que su voluntad era hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que le alimentaba. Oye, ¿tú has parado en esta frase? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida. Mi comida. No toda comida entra por la boca, hermanos. No todo lo que sostiene tu cuerpo entra por tu boca. Hay un alimento que es el emocional. Me acuerdo que mi padre natural tenía una frase, y hoy la entiendo porque yo soy padre. Dice que cuando él venía de trabajar, mi padre era policía, y venía a las 6 de la mañana de trabajar, dice que para él, su gozo era cuando llegaba y nos veía a todos durmiendo en nuestras camitas, y muy acurrucados, y mi madre durmiendo. Él se sentía el protector, él se sentía el proveedor. Y no fue un hombre ganancioso en aquellos tiempos, era el sueldo de un funcionario que daba para lo básico, pero él, eso le alimentaba más que no el decir, esta noche gané tanto en mi trabajo. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? O sea, tú le preparas una comida a alguien, te estoy poniendo ejemplos para abrirte la mente. Tú le preparas una comida a alguien y a ti lo que te alimenta no es el plato que te comiste, sino que te diga esa persona, ¡qué bueno estaba! ¡Qué bueno estaba! Eso te reconforta todo el sacrificio de esas 2 o 3 horas de tiempo que invertiste en hacer la comida, con una sola frase que la persona que comió dijo, ¡qué bueno estaba! ¡Qué gracias! ¡Qué bueno! ¡Qué me ha gustado! ¿Sí o no, hermano? ¿Qué era lo que alimentaba a Jesús? ¿Que los paralíticos le dijeran gracias? ¿Que los que tenían hambre dijeran he comido? ¿O que el Padre le dijera has hecho lo que yo te mandé? Y tener esa seguridad de que estaba obedeciendo a su Padre, porque él se creyó por la fe, aparte de que tenía un sentir propio, pero él caminaba aquí por fe, de que era hijo de Dios. Despertemos de una vez por todas de que somos hijos de Dios, que caminamos en esta tierra para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Os cuento algo? Hay un momento que aquel que estaba mendigando, que se llamaba Lázaro, fue a la presencia de Dios y murió, y aquel rico, prestad atención, y aquel rico murió y fue al infierno. Esto es revelador lo que voy a decir. Y con esto que voy a decir no echo para atrás la doctrina de la prosperidad en Dios. En Dios se puede prosperar. Uno puede pasar de estar escaso a estar abundante, por la gracia de Dios. Así que lo que voy a decir no revoca esto, pero te voy a decir una cosa. En la Biblia hay muchas cosas que están escritas, y todas hay que leerlas.
Todas las cosas en la Biblia hay que leerlas. Y hay un detalle que le dice: tú tuviste tu recompensa en la tierra. Se lo dijo el rico, refiriéndose a Lázaro. Dice: ahora le toca a él. Eso da que pensar. Eso me da a mí que pensar de que hay personas que en esta tierra están padeciendo pobreza, pero en el cielo Dios le tiene reservada una riqueza. Y también me da que pensar que en esta tierra hay gente que se irá con el Señor no habiendo gustado de abundancias ni de riquezas. Porque a no todos se nos da la misma suerte en esta tierra. ¿Qué creéis? Que yo no me quedo mirando cuando veo a esos magnates. Yo leí a un hombre que se llama Carlos Slim. ¿Alguien es pariente de él aquí? Es un mexicano que tiene un capital de más de 110.000 millones de euros. El hombre más rico de México y uno de los más grandes de Latinoamérica. Y yo me lo quedaba mirando y digo: con lo feo que es y con lo guapo que yo soy, ¿por qué él tiene 110.000 millones y yo no? Vale, yo lo digo como de broma, pero escúchame algo. Hay cosas que no se entienden. ¿Y sabes lo que llena mi corazón? Es: Señor, gracias, porque tengo un techo, porque tengo un trabajito, tengo una esposa, unos hijos, tengo una nevera, tengo mis necesidades cubiertas. No a todos se nos llama a tener la misma suerte en esta tierra. Pero eso no significa de que Dios no esté al control. Lo que sí que Dios está pendiente es si hago su voluntad o no. Porque hay un lugar que sí será eterno. Y ahí va a marcar la diferencia. La voluntad de mi Padre con la voluntad del sistema. La voluntad del sistema es que yo no tenga las riquezas que tiene ese hombre. Pero en la voluntad de Dios, a mí me espera un lugar donde seré recompensado por haber sido fiel a Dios en tiempos difíciles. Y a Jesús le alimentaba el saber que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Buscaba algo a cambio? No, tan solo la satisfacción de decir: estoy haciendo la voluntad de Dios. Este mensaje me está liberando hoy, hermano, me está bendiciendo. Y mira lo que dice en Juan 6, 38 al 40. Aquí él abre el corazón y habla como el Hijo de Dios. No es como el hijo de María y José, que creyó la profecía, no. Como el Hijo de Dios, que tenía la conciencia de que él era el unigénito de Dios. Dice: ¿por qué he descendido del cielo? ¿Sabe qué quiere decir esa frase? Que él tenía presente donde estaba. No es cualquier frase. Yo nunca podré decir: ¿por qué he descendido del cielo a predicarte? Yo tengo que decirte: he venido de mi casa a predicarte. Pero él dijo: he descendido del cielo. Por tanto, él tenía en su mente quién era, qué tenía y dónde estaba. Si no, esta frase no existe. ¿Cuál? Porque he descendido del cielo. Él no dijo: porque he nacido de un vientre. No, el vientre fue un vehículo, un lugar para entrar en la tierra, porque no puede entrar nadie en esta tierra si no es por un vientre. Es una ley de Jehová. Y ahora dice: no para hacer mi voluntad. ¿Os dais cuenta cómo Jesús queda bien claro? Sino la voluntad del que me envió. Claro, ya tantas veces dice él la voluntad, que tiene que decir cuál es la voluntad. Y aquí lo deja claro. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Lo que va a decir ahora es la voluntad.
que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Yo te aseguro que si tú y yo no apostatamos de la fe y no renunciamos de Jesús, te lo digo con toda seguridad, tú serás salvo. Ya se encargará de Jesús de que en el último momento Él venga a ti y tú vuelvas a Él. Porque aquí dice que esa es la voluntad del Padre, que nadie de lo que le ha sido dado a Jesús se pierda, y que lo tiene que resucitar. O sea, el trabajo de Jesús todavía no acabó. ¿Alguien cree que el trabajo de Jesús todavía no acabó? Hay mucha gente que tiene que morir y mucha gente que tiene que resucitar, y eso tiene que estar en el presente y lo tiene que hacer Él. Él no está en la diestra del Dios Padre viviendo la pepa, no. Él está en la diestra del Dios Padre siguiendo los planes del Padre para seguir ejecutando los planes y haciendo la voluntad del Padre. Y hasta que tú no resucites, en el último momento y en el último tiempo para estar con Él en la gloria, la obra de Jesús no habrá acabado. Así que tú eres la señal viva que la obra de Dios continúa. Pero sigue hablando y vuelve a decir, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y vuelve a decir, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús se va a encargar de que creas en Él. ¿Sabes qué quiere decir esta palabra? Jesús se va a encargar de que creas en Él. Y si para eso tienes que pasar por un tiempo difícil, lo vas a pasar. Jesús se va a encargar, dice aquí, que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Entonces Jesús tiene que hacer algo para que tú creas en Él. Por tanto, te recomiendo que seas alguien de fe, para que no tengas que pasar por malos momentos, porque eres de Él. ¿Sabes qué dice Pedro? Que hemos sido comprados a precio de sangre. Lo que tú pagas caro, tú lo guardas. Lo que tú pagas caro, tú proteges. Yo te aseguro que una baratija tú no la metes dentro de una caja de seguridad. Si tú tienes una pieza de oro grande, tú lo pones en un lugar seguro. Tú vales tanto que costaste la sangre de Cristo. ¿Y sabes qué dice aquí Jesús? Que se va a encargar de que creas en Él. Porque esa es la voluntad del Padre. Y el Padre le va a dar a Jesús todos los permisos necesarios para que haga operaciones en tu vida. Por eso la prédica del jueves tú no te la puedes perder. No pidas cosas, pide al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, empezarás a hacer la voluntad del Padre. Empezarás a hacer la voluntad de Dios. Y tu vida va a cambiar. Pero sigue hablando. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Estoy terminando este mensaje tan precioso, que es más largo, pero tengo más que dar en las próximas semanas. Creo que el fin de los tiempos está cerca. Creo que están pasando cosas que pastores antiguos, profetas antiguos no vieron. Hay una alineación con lo que está pasando, con lo que dicen las profecías de la Biblia. Mi pregunta es, ¿estoy yo preparándome para morir en Cristo o ser arrebatado?
Por eso esta iglesia y todas las iglesias del mundo están siendo llamadas a la santificación. Dios quiere que prosperes, pero si tu trabajo va a ser un impedimento para que seas salvo, pido a Dios que me lo quite. Dios quiere que te cases y seas una persona con una familia, pero si esa pareja que vas a recibir te va a apartar de los caminos del Señor, que te quedes soltero. Dios quiere que tengas hijos, pero si esos hijos que vas a tener te van a traer destrucción, mejor que te quedes sin ser papá ni mamá, porque lo que importa es lo eterno. Claro, pastor, tú lo dices porque tú lo tienes todo. No, yo lo tengo todo. Escúchame. Cuando yo me fui a casar con mi mujer, me encerré 7 días en mi casa, en la que hoy es mi casa, en ayuno, para que Dios me diera una señal si era ella o no la persona que tenía para mí. Te estoy hablando de hace 28 años. Porque yo tenía claro que si no recibía voz de Dios, yo no me casaba. Cuando fuimos a buscar a nuestros hijos, orábamos a Dios. Todo lo que yo estoy predicando, hermanos, lo he vivido antes. Cuando me he querido buscar un trabajo, he orado a Dios siempre. Cuando he hecho algún proyecto para mejorar algo, siempre le he puesto a Dios por delante. Y aún así ni todo he tenido luchas para escribir un libro. Pero como he caminado la voluntad de Dios, siempre he vencido. Por eso busquemos la voluntad de Dios. Y pongámosle señales a Dios para saber si es su voluntad. Porque no siempre sabemos oír su voz. Y quiero cerrar en Filipenses 2, 5 al 9. Así que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Por lo cual, alguien digo por lo cual. Pudiéramos decir también por tanto. O podríamos decir por consecuencia. O también podríamos decir por justicia, porque era justo. O porque se lo merecía. Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo. Por tanto, si Pablo me dice a mí que tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y lo resume todo en la palabra obediente hasta la muerte, si me dice eso, poniéndome en comparación a Jesús, que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, ¿qué nos va a pasar a ti y a mí si obedecemos a Dios con una mentalidad de hasta la muerte? No serás avergonzado, no caerás en ridículo, no serás desamparado, no serás desprovisto, no caerás en falso, no te verás en ruina, no te verás en pérdida. Si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, nuestros días finales serán en gloria. Habrá abundancia, habrá paz, habrá gloria, habrá justificación, habrá méritos conseguidos, habrá bendición de Jehová donde quiera que yo esté. Porque la palabra de Dios dice que si yo hago lo mismo que Jesús, lo mismo que a Jesús le hizo el Padre nos hará a nosotros. A lo mejor no me sienta en un trono al lado de Él, pero sí que me bendice como ha bendecido a Jesús, dándole reconocimiento y dándole honores como le ha dado a Jesús. ¿Alguien no entiende esto que estoy diciendo? Pero es así.
Lo mismo que el Padre bendijo a Jesús, te va a bendecir a ti. Porque Jesús le fue obediente al Padre. Si yo le soy obediente al Padre, también voy a ser bendecido como Jesús. Porque llegarán tiempos y llegarán días que vendrá sobre nosotros la palabra: en lo poco fuiste fiel. No dice cuántos resucitemos, cuántas iglesias llenemos, ni cuánto dinero tuvimos. Dice: en lo poco fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Ponte de pie, aleluya. Ya terminé de predicar. No sé si a alguien le está gustando estos temas de conociendo a Jesús. Padre, oramos en esta mañana con este conocimiento, con esta conciencia. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Tu voluntad es perfecta. Tu voluntad es agradable. Tu voluntad es dichosa. Y quiero hacer tu voluntad, Señor. Y me uno a mis hermanos y a este remanente para decirte, Señor: se haga tu voluntad. Se haga tu voluntad. Revélanos tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo y declaro sobre ti una semana de paz y de bendición. Que tu suerte caiga en las manos de Jehová y Él la administre. Que Dios te abra puertas. Que Dios te dé sabiduría para que todo lo que emprenda lo hagas bien. Que te libre de muertes prematuras a ti y a los que ames. Que el Señor te dé entendimiento y revelación de cómo buscar la presencia de Jesús. Y le pido al Padre que su Espíritu Santo sea sobre ti. En el nombre de Cristo. Y la iglesia dice: vente mañana a orar, y el jueves a las 7:30. ¿El sábado qué hacemos? Sí, pero lo hacemos. Bendiciones del Señor.